Esto es un mensaje de Anonymous para toda la población. De comunicación, sí. A todos aquellos que se declaran profetas de nuestro nuevo tiempo, desde la oscuridad del desierto inabarcable, yo os maldigo, porque incluso los santos y los locos se han quedado mudos. La caída de los titanes levanta una nube de polvo que se cierne sobre el mundo, pero existe un refugio más allá de toda duda. Habita nuestros cuerpos y nuestras mentes y es inquebrantable, porque ha llegado la hora de la noche eterna. Vosotros, los que estáis al otro lado, sois los portadores de su máscara. De vuestras cenizas renacerá la llama del presente. No escuchéis las voces que os hablan de ídolos y certezas. Pensad por vosotros mismos. Abrazad la incertidumbre. Caminad hacia el oeste. Allí se levanta una torre de cieno. Allí pacientemente esperaremos. La noche es nuestra. Tomemos posesión y que los herederos del nuevo mundo decidan si somos dignos o no del porvenir. Códice nocturno. Torón de Acre. No hay día que no piense en la magnitud de su sacrificio. Así como no hay día que no piense que por la vileza de sus crímenes existe bajo el signo de una perpetua redención. Y he de confesar que por cuantiosas y abyectas que fueran sus faltas, qué oportuno aquel pasado para tenerlo hoy de nuestra parte. Empaparlo en la mácula de la inmoralidad, sin embargo, quizá no sea la forma más justa de ilustrar su figura. Pero no hay nadie más insoportablemente humano que Torón de Acre, y debo desmitificarlo para que aprendáis a reverenciarle como yo le reverencio. Empecemos por su nombre. No el acuñado ante las murallas de Acre, sino el regalado por una comadrona que lo cubría con trapos mientras una joven parturienta se desvanecía por una hemorragia posparto. De su madre, una doncella de compañía, solo sabemos que fue escogida por el capricho del rey Sancho Garcés IV de Pamplona en una noche de vino tras una jornada de caza. Del recién nacido, en cambio, sabemos que su primer nombre fue Rodrigo de Arrízala, pues de ahí provenía la doncella. Corría el año 1071, y si este simple dato no os produce escalofríos, no hay razón para que sigáis escuchando esta historia. Hay infinidad de pequeños hechos que evidencian el conocimiento del soberano sobre el nacimiento del bastardo. El más obvio, que subrayó la eficacia de sus informantes, fue la incautación de la criatura y su posterior envío a la recién conquistada fortaleza de Santa María la Mayor,
en la actual comarca de Tafalla, quitándose así de rumores que pudieran contaminar una corte por aquel entonces bastante envenenada, como demostraría el regicidio que acabaría con él en el fondo de un barranco años después. Sancho Ramírez, primo del rey, designó a un noble de baja ralea para la custodia de Santa María, y este mismo noble, o mejor dicho, su servidumbre, fue la responsable de cuidar del pequeño Rodrigo de Arrízala. Es difícil precisar bajo qué pretexto se aceptó a un bebé caído del cielo. Digamos, pues, que bastó el lacre de la carta entregada por el emisario para obliterar cualquier aspereza. Aunque hoy en día Santa María la Mayor es un santuario mariano, en el siglo XI, tiempos de reconquista con los reinos cristianos acorralados al norte, su condición de bastión fronterizo con los territorios islamizados recalcaba su importancia en aquel miserable y lento teatro de guerra. En ese contexto de vigilancia permanente desde las torres almenadas, de escaramuzas en los campos de labranza, de arqueros oteando el paisaje en el paso de ronda, Rodrigo se hizo a la espada mucho más que a la poesía, las matemáticas o las leyes. La falta de figuras paternas facilitó esta deriva. El protectorado que ejercía el señor de la fortaleza se limitaba a garantizarle la comida en las cocinas y cobijo en un jergón maloliente en la herrería, junto a otros zagales que sobrevivían de aprendices en diversos oficios, básicamente a no dejarle morir. Nadie velaba por él en las nevadas noches de invierno, nadie aparte del fuego que calentaba a los guardias en el patio de armas, que a veces se burlaban de él, a veces lo utilizaban de recadero, pero que lo hacían sentir uno más pese a su juventud y marginación. Su entrada en la adolescencia le cambió la suerte. No contamos con registros que describan al rey Sancho Garcés IV como un portento físico, y sin embargo, su bastardo alcanzó una envergadura que lo hizo destacar para bien y para mal, pero destacar al fin y al cabo. Con 12 años se le exigía lo que a un adulto solo por su apariencia, por si no fueran bastante duras las condiciones en un bastión de frontera en plena reconquista. No tardó en hacer suya la desdicha para descifrar la causa de su debilidad, y supo al fin que con una espada en la mano todos los hombres son iguales. Y entrelanzar los dados en la penumbra de la taberna, y hacer con las putas que vivían en una cabaña extramuros, y ebrio hasta la médula, descoyuntarle la mandíbula al último idiota que le despreció por su bigotillo, abrazó con placer el camino del más salvaje. Un instructor viejo se le acercó una mañana para inspeccionar su arma, y sorprendido, advirtió que carecía de filo. Era un arma vasta, herrumbrosa, repleta de melladuras, rescatada de la panoplia de desechos del herrero, y aún así hacía lo que se suponía que debía hacer. La consideración que nadie le tuvo por sus raíces, enterradas hasta para él mismo, la consiguió con el blandir de su mandoble, capaz de lesionar el antebrazo de quien levantara un escudo. La participación de Rodrigo en las escaramuzas que tenían lugar en las inmediaciones de Santa María la Mayor pavimentó su carrera en la soldadesca. Aunque las hostilidades sarracenas eran en verdad conflictos de muy baja intensidad en torno a los sembradíos, Rodrigo consiguió evolucionar del mandoble romo al pico de cuervo, un martillo de guerra que se caracterizaba por ofrecer un gancho con el cual rematar al enemigo. No fue, sin embargo, hasta que la curiosidad lo empujó a enarbolar una almadena de cantera contra el pecho de un jinete almohade, proyectándolo por los aires ante el pasmo de sus compañeros,
que no se consagró bajo el alias de Toro. De esta guisa, a su envergadura se le sumó una impresionante manera de guerrear, consagrándolo campeón de aquel señor que había aceptado la misión de criarle con el mismo compromiso que hubiera aceptado la crianza de una camada de ratas. Pero Rodrigo de Arrízala ya era un hombre habituado al clima de ruindad que le había deparado la suerte, y su único interés era penetrar en los salones alfombrados de la fortaleza, lo mismo que entre los muslos de las doncellas que conformaban el servicio del regente. Su horizonte era sentir el fuego de los robles en la gran chimenea y el vino chorreándole por la barba, y lo consiguió doblegando a los sarracenos. Yacer, alardear y enriquecerse. No tardó en obtener el título de caballero de conquista, lo que hizo florecer su procedencia, no tan oculta para su padre adoptivo como éste había querido hacer ver, magnificando la repercusión de sus hazañas y revalidando también sus orígenes. Pero ser bastardo no proporciona mayor respeto que el que puede ostentar un verdugo. Menos aún si del rey paterno quedaban solo huesos tras el regicidio del 1076, cuando Rodrigo hacía los 4 años. Este revés político minó ligeramente al señor de la fortaleza, que pese al transcurrir inmutable de los años, veía vulnerada su posición con la intervención de Castilla en el nuevo tejemaneje de poderes, empoderado por la figura de Toro, que traía reminiscencias de la más elevada alcurnia. En el año 1091 organizó una embajada a Nájera con el fin de mejorar su trato con Sancho Ramírez, sucesor al trono, que se disponía a pasar allí el invierno mientras organizaba su ataque a Huesca. No os aburriré con los detalles de la recepción. Las noches de festín se sucedieron en las entrañas del bastión que dominaba el Cerro de la Mota. Rodrigo, con sus 2 metros de altura, no tardó en apoderarse de la atención de cuantos pasaron por su lado. El propio Sancho, borracho e iracundo, lo atrajo a su mesa para pedirle una demostración de fuerza que Toro no dudó en satisfacer. Pocos días después, almádena en mano, se unía a las huestes del soberano con destino a las murallas de Huesca. Eran tiempos de expansión territorial y nuevos botines. Desembocamos así en las 9 puertas y 90 torres de Huesca, en el ingrato potencial tecnológico de la época para el asedio, en las racias a los campos de labranza y en el saetazo que le arrebató la vida al rey, cuyo cadáver fue transportado como el Arca de la Alianza hasta el castillo de Monte Aragón, centro de operaciones de la contienda. Llegados a este punto, y a pesar de los aparentes fracasos, encontramos a un Toro bien relacionado, a la sombra de Pedro I de Aragón, que no tardaría en conseguir tierras y vasallos a los cuales exigirles impuestos para sus propias campañas. Serían los años de tenencia feudal y aprendizaje del gobierno, factores que esculpirían su liderazgo y habilidad en la gestión del recurso humano. A 4 inviernos de su regreso a Nájera, el Papa Urbano II convocaba al Concilio de Clermont para exigir a monarcas y nobles la liberación de los santos lugares. Aquí convergen una serie de factores fascinantes: la arrogancia de los señores, que legitimados desde el corazón de la cristiandad veían una ocasión de conseguir prestigio, y la del clero, que reforzaba su influencia y dominio a través de los legados pontificios. La primera cruzada sirvió, entendámonos, para encauzar el excedente poblacional y ofrecer una válvula de escape tanto a la nobleza vesegunda como a los que vivían al margen de la sucesión de sus linajes por no ser los primogénitos, incluso a los bastardos como Rodrigo de Arrízala. Después del desastre monumental de la cruzada campesina de Pedro el Ermitaño,
despedazado y mal enterrado junto a sus humildes idiotas por los turcos en Nicea. Toro, desde la casona que descollaba por encima de los tejados de la aldeilla que regía, se informó minuciosamente de la organización y estructura de las siguientes expediciones. ¿Qué necesitaba? ¿Cuántos hombres? ¿Cuánta comida? ¿Cuántos días de viaje? Caballos, calamidades, dragones y serpientes marinas. En lo profundo de la noche, con el rostro alumbrado por el candil, estudiaba mapas inexactos y recorría con dedo grueso y calloso las fronteras trazadas en el pergamino. Por el día, en cambio, golpeaba la aldaba del monasterio de Santa María la Real con aire inquisitorial para extraer a través de textos de dudosa procedencia y la paciencia de los monjes la información que su analfabetismo le vedaba. Ahí estaban Jerusalén y Tierra Santa, Acre, Damasco, Antioquía, todas sus riquezas y maravillas. Se lo comían los escalofríos solo de pensar en no unirse a la cruzada. Pero ¿y la reconquista peninsular? ¿Y la humildad de sus medios y de su gente? Aguardó paciente a una señal que resolviera sus dilemas. Era rico, aunque no tanto comparado con otros señores de su talla. Tampoco contaba con el respaldo de la nobleza. Teniendo en cuenta su condición, lo raro hubiera sido lo contrario. No obstante, por la razón que fuera, llamadlo necedad, no le temía al desamparo en territorio enemigo. Conocía al sarraceno, el color de sus entrañas, el murmullo de sus plegarias, y no le temía. Muy al contrario, le repugnaba a un nivel tan desmesurado que en la fiebre del combate parecía moralmente habilitado para perpetrar cualquier atrocidad. La cruzada caballeresca, dividida en 4 contingentes que confluyeron en Asia Menor hacia 1097, fue la señal que tanto esperaba. Debía unírseles de alguna manera. Levantó una leva sobre su gente y engrosó el resultado con la contratación de mercenarios occitanos de Harán, que fueron los responsables, a su vez, de informarle de la inminente partida del 4º y último contingente cruzado, liderado por Raimundo de Tolosa. Sus movimientos no pasaron inadvertidos para el clero de Nájera, que intentó reconducirlo con argumentos tales como que la propia reconquista ya tenía la trascendencia de una cruzada en sí misma. Fue en vano. Toro, enfebrecido por la mística de los santos lugares, no escuchaba más clamor que el de la guerra estallando en los confines de la tierra. Sus mesnadas partieron desde Toulouse tras los pasos de la 4ª expedición, la más numerosa de cuantas apostaron sus botas a la perpetuidad del camino. Debo señalar que Raimundo de Tolosa, pese a ostentar una mayor sabiduría, poder y riqueza que los demás varones, depositó en el azar la misma confianza que los demás, dejándole a la providencia el habituallamiento de sus 8.500 hombres de infantería y 1.200 jinetes, o dicho sin ambajes, a la buena voluntad de Alejo I, emperador bizantino, que no vivía sus mejores momentos y tampoco sabía hasta qué punto fiarse de las hordas cristianas que acudían a sus puertas suplicándole víveres. Si esquivamos los fangos políticos que empantanaron el arribo de los 4 contingentes, solo diré, para que os situéis, que Alejo albergaba esperanzas de recobrar territorios perdidos en batalla, y los cruzados y su necesidad de víveres se transformaron en la bisagra que abrió esa puerta. Así se sellaron un sinfín de juramentos donde el mercenariazgo obró de trueque. Cada conquista en la cual un cruzado plantase la cruz se restituiría a los dominios bizantinos. En cuestión de pocas lunas, encabezados por un general de confianza de Alejo que haría las veces de consejero estratégico, los jinetes cruzados pusieron grupas a Constantinopla rumbo a los yermos del sultanato de Rum,
convulsos desde sus entrañas por razones bien distintas a la presencia cristiana. Primero fue la ciudad de Nicea, luego Sozópolis, Konya y Kayseri. Todas cayeron. Las estimaciones de alcanzar Jerusalén en 5 semanas, sin embargo, resultaron ser inciertas. Fueron 2 años de pillaje penoso y desesperado, con poca agua, poca comida y poco conocimiento del medio. Hombres y bestias morían por el camino en mitad del creciente aire de desconfianza entre cristianos orientales y occidentales, y la barbarie sufrida por los habitantes de aquellas tierras escaló sin parangón. No eran más que diablos con ínfulas de santidad. Más allá de las puertas cilicias, el paso principal a través de la cordillera del Tauro y la meseta de Anatolia, por donde solo cabían 2 mulas yendo a la par, Balduino decidió separarse del resto, reduciendo el potencial bélico de la campaña. Toro ponderó este último factor y lo agregó a la ecuación donde el antagonismo entre Raimundo y Bohemundo crecía exponencialmente según marchaban hacia las murallas de Antioquía. Sin dudarlo, viéndose insignificante, menos que una pulga a lomos de un coloso, se unió al cisma de Balduino con la esperanza de encontrar un reparto más beneficioso en las conquistas. Los meses venideros le demostrarían cuán equivocado estaba. No importaba dónde fuera. Si cabalgaba junto a una corona, el botín tenía señor. Él, a duras penas un caballero de renombre, mermado por la paulatina renuncia de sus mercenarios de Arán, murmuraba sus iras al viento ante cada nueva ciudad avistada, pues Balduino dejó claro que cada horizonte le pertenecía. Hacia el 1104, un Toro rabioso y desgastado aprovechó la entrada en juego de una flota genovesa que acudía en auxilio de Balduino para la toma de Acre. Organizó una meticulosa red de mensajeros por el campamento, en su mayoría supervivientes de Nájera, para propagar su propuesta. Rodrigo de Arrizala, el Toro, captaba hombres hacia nuevos rumbos con la promesa de reinar. Porque si a él lo tenían de títere, ¿por qué no tejer los hilos de sus propias marionetas? La caída de Acre sería, por tanto, su última batalla al servicio de soberanías impuestas. El monje Ademar de Troyes, un maestro del consejo nocturno que ejerció su mandato en calidad de informante desde los círculos eclesiásticos de Oriente, describe en sus memorias a un jinete que levantaba una estela de polvo con el trote sostenido de su alazán alrededor de las murallas humeantes de Acre. Fue tal la impresión que le causó la envergadura de aquel hombre y su arma, tanto así que dejaba un surco en la tierra con la cabeza de su mazo, que se acercó a un soldado para preguntar quién era ese magnífico guerrero. Siéndome imposible precisar la verosimilitud de este dato, Ademar afirma que la respuesta fue un simple Toro de Acre, un demonio que galopa a nuestro lado. Y este es el último registro escrito que recoge la existencia mortal del cruzado. A partir de este instante, ya no contamos con el favor de la historia. Toro se internó en los seriales damascenos, arrastrado por rumores de conquistas fáciles a distancias aparentemente asequibles. En el mejor de los escenarios, el cruzado conocía los imponderables del desierto, pero sus aliados genoveses no. Ni siquiera conformaban una gran hueste, pese a los 2 batallones normandos que decidieron unírsele, ni contaban con la logística necesaria, lo cual quedó de manifiesto la noche que acamparon en un caravasar, quién sabe dónde, entre el valle de Orontes y el río Éufrates, que es lo mismo que decir en ninguna parte, en medio de una pesadilla de arena y roca. Las páginas me exigen ahora la introducción de una serie de elementos exógenos al ámbito terrenal de las cruzadas.
Cabalgamos hacia lo fosco de los mitos que hoy deambulan por la tierra, porque son los elementos que despojaron a Toro de Acre de su último aliento de humanidad. El Códice de las Blasfemias, uno de los grimorios que engordan el saber del acervo, fue escrito por un místico copto del siglo XVI y narra el testimonio de una entidad fugitiva que rondaba los desiertos en los que penetró Toro de Acre. Sin precisar el año concreto de los acontecimientos, aunque tiendo a situarlos próximos al desenlace de la cruzada campesina de Pedro el Ermitaño, el testimonio, repleto de alegorías, habla de dos reyes inconmensurables, enfrentándose en la panza de un abismo: el Aherrojado y el Vicario. La liberación de almas ascendiendo a la atmósfera, la enajenación provocada por las cruzadas, era para ellos una invitación a abrir las fauces y recorrer la curvatura de la tierra. Pero la mezquindad de los lores de la parroquia sobrepasa cualquier abundancia. Aun habiendo para todos, jamás habría para más de uno si ese conseguía imponerse. Tras algunas escaramuzas que no condujeron a ningún resultado decisivo, el Aherrojado depuso las armas y lanzó una proclama que se oyó en cada rincón de la parroquia. Cuestionaba el poder del Vicario, no sólo como guardián del libro de los nombres, sino también como adversario. La oratoria del Aherrojado envalentonó a los numerosos enemigos del Vicario, que intentaron sin éxito acabar lo que el orador empezó. Y durante 3 noches de silencio y expectación, la entrada por superficie a la parroquia quedó a merced de las entidades menores de la periferia. Nadie sabía dónde se refugiaba el Vicario. A la 4ª noche, sin embargo, la parroquia misma selló sus accesos al exterior. Sabía que el Vicario se había marchado a los mataderos de Asia Menor. Si era Aherrojado, el máximo embaucador, jugaba sus cartas políticas, poniéndole en contra a los innumerables vasallos que poblaban los corredores y salas de la parroquia. Él, mucho más que un simple guardián, demostraría el alcance de su influencia en el centro de la matanza. El Códice de las Blasfemias, en un alarde de modernidad, califica su reacción de pueril y desmedida, pues las consecuencias en los territorios selyúcidas, incluso antes del completo arribo cristiano, fueron devastadoras. Toro de Acre se internó por tanto en una vorágine endemoniada desde dentro. Regresamos así a la derrota de sus fuerzas en aquel Carabasar al borde del mundo. Pongámonos en contexto. El guía contratado por la expedición era un buscavidas de los callejones de Acre que chapurreaba latín. Al mes y medio de viaje, informó de un asentamiento a orillas de un oasis, a pocas horas a caballo desde donde estaban. Durante la conversación, el Carabasar ya se distinguía en la lejanía teñida por el atardecer. Toro y los cabecillas normandos, pragmáticos por necesidad, acordaron acampar allí. Acudirían al asentamiento por la mañana. La escasez de agua, botín y mujeres ponía nerviosa a la tropa. Por supuesto, desconocían que su presencia había sido razón de debate en el palacio de Damasco. El emir, que no veía con malos ojos la intervención cruzada, dado que mitigaba las asperezas con el califato fatimí de Egipto, no era en cambio partidario de la improvisación, y aquel reducido grupo cristiano parecía demasiado improvisado. Emplazó a varios exploradores al acecho de Toro de Acre hasta que las tropas damascenas decidieron intervenir, y el Carabasar, punto clave de una de las principales rutas de comercio, se convirtió en el más justificado de los escenarios. La magnitud del fracaso despandó las huestes de Toro,
que junto a un puñado de supervivientes huyó desierto a través hasta el amanecer del siguiente día. El buscavidas de Acre, con el mentón pegado al hombro derecho, fue el primero en percatarse de que los damascenos, en lo alto de una duna, renunciaban a darles caza. También fue el último en descubrir el pueblo ruinoso que se abría ante ellos al girar la vista al frente. Doy fe de que lo he buscado en los mapas. Mi séquito, en colaboración con el de Tanús, analizó durante meses el desierto sirio en búsqueda de indicios que delatasen arquitecturas vestigiales, pero fue imposible. El desierto es una tumba a cielo abierto, donde viento y arena se ponen de acuerdo como pala y sepulturero. Al menos, que no es poco, sabemos qué ocurrió en aquella red de callejuelas abandonadas gracias al propio Toro de Acre, cuya colección de cartas conservo al margen del consejo, porque a mí van dirigidas, y quien lo considere de algún modo ilegítimo, que me busque en lo hondo de la última noche. Escribe Toro que era imposible determinar cuánto llevaba el pueblo deshabitado, pero que por sus dimensiones debió tratarse de un punto comercial de aparente relevancia, con su plaza, fuentes secas, jardines marchitos y casas de 2 y hasta 3 plantas. Los restos de aquella cruzada con pretensiones de hidalguía y notoriedad penetraron en los pasadizos arenosos sin bajar la guardia, en escrupuloso silencio, atentos al momento en el que los relinchos anunciaran el regreso de los jinetes damascenos. Tal cosa no ocurrió, y pasadas las horas se vieron a sí mismos llenando las cantimploras de un aljibe de la plaza y maldiciendo su suerte a viva voz. Fue el buscavidas de Acre, sin embargo, el que introdujo una sombra de misterio en las bravatas de los normandos. Confirmó lo que muchos, repelidos por la barrera del idioma, habían advertido. En cada puerta, en muchas ventanas, en todas las fachadas, podían encontrarse tablillas claveteadas, y repetían el mismo patrón alfabético. Y aunque era pronto para atribuirle un significado ominoso, las conjeturas hicieron volar la imaginación, inquietando a los débiles de espíritu. Rezaban vicario en siríaco. Al atardecer, con el viento enfriándose y silbando en las grietas de adobe, dieron por zanjada la persecución damascena y encendieron una hoguera con sillas desvencijadas y puertas carcomidas, elevando un minarete de humo al cielo abierto. El ánimo era favorable para chanzas y carcajadas, pero al menos seguían vivos, en un reino por descubrir, y las reservas de vino al calor de las llamas se encargaron de aligerar el lastre del fracaso. Toro guardó las distancias en un extremo de la plaza, hizo recuento de sus hombres, menos de 30, y ponderaba su relación con los normandos, tanto o más mermados que él. El buscavidas surgió de la oscuridad y pasó a su lado. Toro, suspicaz, le preguntó qué llevaba en los brazos. Quizá fuera algún tesoro. El hombrecillo le enseñó un manojo de tablillas que había arrancado de las fachadas a falta de una mejor madera para alimentar el fuego. Toro cogió una agujereada por las termitas e intentó descifrar los símbolos que componían la palabra, y cuanto más lo intentaba, más le repelía. Al final, arrojó la tablilla a la oscuridad y resopló como una bestia cansada. El buscavidas, respetuoso, se consideró despedido y caminó hacia la fogata rodeada de siluetas. Soltó el montón sobre las llamas y liberó un chisporroteo que hizo relumbrar el rostro sucio de los cruzados. Toro percibió de pronto un hormigueo bajo las botas, un hormigueo tenue pero persistente. Cuando la vibración se hizo patente,
apoyó una mano en una pared cercana. Retemblaba. Se le cayeron cachitos de revestimiento. Observó a los hombres alrededor de la fogata y dedujo, pese a que la penumbra enturbiaba sus rostros, que también lo percibían. Se oyeron las primeras voces de alerta. Algunos comenzaron a persignarse, dándole al fenómeno una connotación religiosa. Toro se reservó cualquier juicio hasta que resultó evidente que el trepidar que sacudía el pueblo se dirigía hacia la plaza. Tal y como se azuza un rebaño entre calles empedradas, dio un paso al frente en un acto reflejo para aproximarse a la luz y giró sobre sí mismo, rastreando con los ojos desesperadamente abiertos el origen del clamor, pues traía el ruido de algo rozando contra calzadas y casas en una magnitud digna de avalancha. Levantó su almádena hacia la noche, ajeno al desorden de sus hombres, hasta que la dimensión de la incógnita y la certeza de que embestía por el extremo de la plaza en el que él se hallaba lo hicieron arrojarse a un lado y gatear al interior de una casa. En cuestión de segundos se desató un frenesí de lamentos, socorros y juramentos. Toro, a cuatro patas por el suelo, se asomó al vano de la puerta con el sudor anegándole los párpados. Alguien disparó una flecha que fue a partirse cerca de su escondite, haciéndole dar un respingo. La visión del buscavidas, suspendido en el aire por una gigantesca fuerza evanescente, diríase vermiforme, que lo comprimía en un quebrantamiento de huesos al punto de exprimirlo en un chorro de sangre, carne y órganos. Bastó para enterrarlo en la quietud y la sombra, con el crucifijo en el pecho y el articular silencioso del Padre Nuestro en los labios. La madrugada transcurrió con el reptar de la bestia por el laberinto de callejones y el alarido ocasional de algún necio mal escondido y de pronto descubierto. El amanecer no mejoró la suerte de Toro, aturdido y lloroso, que se encomendaba a Dios con la resignación de un condenado. El ariete endemoniado continuó embistiendo por las ruinas. Una de las pocas veces que Toro se asomó al exterior, encontró a un guerrero normando cuerpo a tierra en la azotea de una casa, en la punta opuesta de la plaza. Intercambiaron un sinfín de gestos, sin atreverse a vocalizar palabra alguna. El aislamiento absoluto y el peligro de muerte resultaban opresivos a límites insospechados. Horas después, la proximidad de la entidad que acechaba infatigable empujó al normando a buscar cobijo en otra parte. Toro no volvió a saber nada de él. No volvió a saber nada de ninguno de los que habían viajado junto a él. Sus gritos, solo sus gritos, expandiéndose por el aire electrificado del atardecer. Gritos de pánico en plena carrera. Toro comenzó a emerger de su estupor y valoró con buen juicio sus posibilidades. En aquella casa no sobreviviría al hambre y la sed, y sabía por la experiencia de la guerra que cuando los límites de su cuerpo lo arrastraran al exterior, lo haría asignado por la desesperación. Tenía que hacer trabajar su cuerpo mientras aún fuera capaz de jerarquizar sus ideas. Aguardó a la noche, al momento en el cual ya no se escuchara el olisquear de la bestia, ocupada en merodear otras puntas del laberinto. Se incorporó con el quejido metálico de sus grebas y salió a la plaza con el delirio machacándole el corazón. No conocía la disposición exacta de las calles, no sabía cuál era el camino más corto al desierto, pero tampoco tenía claro que la jurisdicción del ser acabase en las callejuelas que hacían frontera con las arenas. Con tantas incógnitas y tal grado de ofuscación, no interpretó bien la aparición de una mano en una ventana frente a la cual pasaba. El sobresalto le arrancó un revés involuntario del martillo en el que proyectó toda su desesperación. Así,
aplastó el cráneo de un soldado que aún tenía el dedo en los labios en señal de silencio. El pueblo tembló con los alaridos de la entidad, que pasó del sosiego a un arranque predatorio, provocando el desplome de varias casas en su trayectoria. El cruzado, aterrado, se atrincheró tras la primera puerta de tablones. Aquel refugio carecía de techo, y el desierto formaba una ladera de arena en la pared del fondo. Toro caminó de espaldas, el mazo en alto, estimando que la ausencia de pecho le traería problemas, y por supuesto, así fue. El vicario se detuvo frente a la casa y se encaramó a la fachada, ocupando con su evanescencia ciclópea el espacio que existiría entre él y la luna, como un gigante que se asoma a una marmita. Toro, que continuó andando de espaldas, cayó sobre la ladera de arena y no pudo más que contemplar, petrificado por el espanto al que pronto le arrancaría la humanidad. Y aunque el firmamento se traslucía a través de aquel ser, el ser mismo portaba un firmamento de nebulosas, estrellas y galaxias, cual portal a otro universo. Por alguna razón, el vicario se entretuvo en sopesar el color que irradiaba el alma del cruzado. Quizá fuera una tímida muestra de vacilación. Toro no lo entendió en su día, y tampoco ha conseguido entenderlo pasados los siglos. Solo recuerda que reunió el valor de levantar el crucifijo, gesto que no supuso ninguna diferencia. Incorporarse y recitar oraciones, en cambio, sí provocó una reacción en la bestia, nada habituada a la oposición en la tierra, porque el cruzado no caía de rodillas, no se apretaba las sienes, no intentaba arrancarse los ojos. Al contrario, el hijo de puta blandía el martillo y profería avemarías mezcladas con insultos. Exasperado, el jerarca de la parroquia apresó al cruzado y lo levantó en el aire con intención de repetir la ejecución del buscavidas de Acre. No obstante, antes, y solo por recrearse, pues el vicario es muy dado a las demostraciones de poder, lo sumió en un trance de influencia, contaminando su mente con el conocimiento de los abismos que se extienden donde cuelgan las estrellas, con ecos, imágenes y matices que aquel cerebro medieval solo podía interpretar como la tormenta más inconmensurable que pudiera sufrir la Internet actual. Quiso avasallarlo enseñándole el pensamiento de un dios, la fragmentación de la consciencia en infinitos puntos inabarcables de la creación, y lo consiguió. Pero la entereza del cruzado, su capacidad de impermeabilizarse a fuerza de voluntad, lo hizo desistir. ¿Por qué Thor de Acre no fue devorado? Aunque son meras conjeturas, la respuesta más plausible tiene relación con el color de su alma. El vicario lo consideraba un fruto anómalo, podrido y contradictorio, y el vicario, por sanguinario que fuera, solo mataba con el propósito de saciarse, lo cual puede resultar poco significativo, ya que era insaciable. Pero no mataría por matar, menos aún si el mortal lucía alguna característica que hiciera más divertida su evolución, que se lo llevase el olvido, sentenció, y por ello soltó a Toro, que cayó al suelo como un muñeco de trapo, el crucifijo aún en la mano, la coraza abollada por la presión recibida. Al despuntar el alba, Toro, de hinojos, sintió que hubiera preferido morir antes que existir un segundo más con los umbrales de la mente abiertos en 10.000 direcciones distintas. Puede que por aquel entonces creyera que aún pertenecía a la realidad del hombre, y esa percepción, que se desvanecería con el pasar de los siglos, lo impulsará a actuar como tal. Levantó la vista al sol, reclamó el auxilio de un dios sordo
y se perdió en el desierto que acorralaba el pueblo, sin saber que en verdad se perdía en un campo de batalla iniciado por el mismísimo vicario. Caminó durante jornadas enteras tosiendo polvo y oteando un horizonte pavimentado de espejos. Dejó una estela de piezas de armadura hasta convertirse en un fantasma en jubón. La deshidratación, el agotamiento extremo y el abrasamiento lo mantenían ajeno a los fenómenos del entorno, de la inusitada duración del día y la brusquedad con la que la noche de pronto cubría el desierto. Al rodar de truenos por una atmósfera vacía de tormentas, a la aurora boreal, que bailó de verdes el firmamento, a las vibraciones del suelo y los corrimientos de arena en las dunas. Toro no fue más que un proyecto de cadáver en un carril de aceleración hacia la tumba. No entendía por qué no moría. No entendía por qué se alargaba la sed, el cansancio y esa insoportable enajenación del instinto de conservación que lo hacía seguir hacia ninguna parte. La mañana del 8º día avistó al oeste una estructura anegada por el relumbrar del sol. Dado el nivel de aislamiento, no albergaba ninguna esperanza de encontrar ayuda, pero la promesa de refugio justificó el desvío. De cerca, por la fastuosidad de las inscripciones talladas a los lados de la entrada sin puerta, quedó patente que se trataba de un mausoleo o una ermita pagana. No dudó en entrar. El frescor de la sombra le arrancó una sonrisa de náufrago, rescatado poco antes de acurrucarse en un rincón y perderse en un desmayo de duración indeterminada. Sabemos, en cualquier caso, que su despertar no alteró la configuración de los factores que lo mantenían maldito. Toro abrió los ojos a una realidad que no comprendía, a una muerte que se le resistía. La luna alumbraba el exterior, donde un viento de tempestad le robaba pitidos a las esquinas. Por dentro, el mausoleo no era más que un habitáculo de 15 metros cuadrados con el techo muy alto y un sarcófago de piedra profanado en el centro. Cualquier pretensión de fastuosidad había sido saqueada. Toro, la cabeza contra la pared, contempló la noche, absorto primero en su malestar y finalmente consciente de la duración de la oscuridad y la aparente agitación de voces y carreras fuera, más allá de su campo de visión. Aunque intentó achacarlo al embotamiento de sus sentidos, la persistencia de aquellas incoherencias, la sensación inequívoca de que fuera se gritaba y se entrechocaban realmente metales, lo incitó a gatear hasta la entrada. Una voz serena lo disuadió con un simple «no lo hagas». El cruzado, en un sobresalto que lo hizo enredarse con sus brazos y caer de lado, escrutó la oscuridad del fondo y gritó a su vez «¿Quién va?». Y muy tenuemente, apenas una llama desperezándose en el pábilo de una vela, se iluminó el espacio vacío que había detrás del sarcófago. Toro, inexpresivo, exhausto, atestiguó el emerger de las tinieblas de un cadáver humano recubierto de pelaje. La carne seca y descarrada se conjugaba con un profuso manto de oso que también le recubría la cabeza, dejándole la calavera tal y como si fuera un encapuchado. La luz manaba de su caja torácica. Toro no profirió palabra alguna. La actitud de la presencia, medio agazapada, evidenciaba la existencia de una amenaza mayor, y eso le resultaba paradójicamente tranquilizador. Se recostó contra la pared,
taladrando al ser con la mirada, y formó con una mano escurridiza un montoncito de arena y piedras para arrojárselo y ganar algún segundo en caso de que la situación se torciera. «No lo hagas», insistió la criatura, alternando su atención entre el cruzado y el exterior, mojándose los labios con la lengua y tragando saliva para aclararse la voz. El cruzado formuló un simple «¿Por qué?». Su respuesta la trajo el viento, una detonación lejana, similar al retumbar de una muralla impactada por catapultas que se propagó a lomos de una breve y violenta ráfaga de tempestad. El demonio se resguardó tras el sarcófago y se abrazó a sí mismo para proteger la luz que emanaba de su pecho, y aun con estas preocupaciones, Toro advirtió una fluctuación luminosa al borde de la extinción. Esperó a que regresara la calma para preguntarle cuánto tiempo llevaba ahí escondido. La criatura, acuclillada, se asomó con lentitud y negó con la cabeza. «No lo sé», musitó. Se presentó bajo el nombre de Ñam y no tuvo reparos en afirmar que procedía de la parroquia. Toro, la cabeza echada hacia atrás, los ojos hartos de ver, asentía con gruñidos. Lo cierto es que no entendía gran cosa. El demonio le habló del desafío de la Errojado, del caos en la parroquia, parcialmente eclosionada en aquel desierto por la estela del vicario, del miedo que le producían las carcajadas de aquelarre más allá de las dunas, no porque fuera contrario a la brujería, sino por las consecuencias que implicaban. Le habló de las convergencias, fallas dimensionales, con sus propias fronteras que distorsionan la realidad y oscilan como mareas cada vez que aterriza una entidad de la magnitud del vicario. «Considérame infernal si eso te ayuda a entender lo que soy, pero mi nacimiento es anterior al pecado de tus libros, y la parroquia abraza de buen grado a los que persiguen la calma. Y ahí me encuentro yo, que no siento placer en la bravuconería del vicario, que huyo, como muchos, del desenlace de sus matanzas, porque allá afuera campañan hoy los serafines para deshacer cuanto está contaminado, incluyéndote». Toro exigió saber a qué se refería. Ñam rodeó el sarcófago sin abandonar su inmediatez y se situó lo más cerca posible del cruzado. Dijo que los serafines eran potestad de la naturaleza y, por extensión, del universo, los engranajes de un sistema inmune que operaba con la exactitud de un hormiguero. «Hubo un tiempo», susurró, «que abrazaron la forma de hombre, quizá por afecto a la pureza de esa nueva semilla, pero renegaron de ella, y hoy son descomunales toros blancos que instrumentalizan la erradicación como salvaguarda de su ideal del equilibrio, un ideal impregnado de una cólera alucinatoria, solar, completamente irracional». Ñam desvió la vista al desierto. Fuera se oían relinchos de picar, espuelas y caídas de caballos lanceados. No eran sonidos cercanos, ni siquiera nítidos. Era una vibración en el aire que encapsulaba sus reminiscencias, la égira de una frecuencia que hinchaba los cielos y encharcaba los tímpanos. Toro nunca pudo cuantificar aquella espera. No hubo lunas nuevas, siempre la misma, tiñendo la arena de plata. Ñam no volvió a acercársele. Se recluyó tras el sarcófago y desde ahí le contó historias del pasado y la parroquia. Fue lo único que los abstrajo de la hecatombe que arreciaban más allá del umbral desgastado del mausoleo. El suelo se estremecía entre borborismos de una tierra castigada.
Relámpagos sin ruido alumbraban el horizonte. Ñam, cual cuentacuentos, elevó gradualmente la voz para hacerse oír por encima de la vorágine. El cruzado, exhausto y desmadejado, lo interrumpió solo una vez. «¿Son los serafines?», preguntó. «Y el vicario», contestó Ñam, «y algo más que no alcanzó a comprender». El cruzado, una vez más, asintió sin entender o cuestionar siquiera el significado de las palabras. Con los párpados entornados, sintió sacudidas de una magnitud de leviatán abriéndose paso por la corteza terrestre. Del techo llovía arenilla. El habitáculo amenazaba con colapsar. Cada poco, chocando contra las paredes externas, rugían tempestades dignas de una bomba del zar, arrasando el archipiélago ruso de Nueva Zembla. Una realidad asediada cuyo cielo se enrojecía por un crepúsculo irreal. Y de repente, silencio. Ñam se asomó por encima del sarcófago. La vista puesta en el desierto, parecía un cervatillo incrédulo de haberle dado esquinazo al león. Toro lo observó atravesar el recinto con las manos cubriéndose la lumbre del pecho. El demonio empezó a reír. Un despunte de amanecer en la distancia rompía la noche. La convergencia remitía. La parroquia se cerraba sobre sí misma. Sin embargo, algo le cambió el semblante. Algo que Toro, desde su posición de malherido en un rincón, no conseguía ver. El demonio se alejó de la entrada en un caminar de espaldas que lo hizo tropezar con el sarcófago. Regresó a su escondrijo en un farfullar enloquecido. Se oían pasos en la arena. Los primeros rayos de sol proyectaron una sombra tenue en las baldosas del mausoleo. Una niña encapuchada apareció en el umbral. De no haber sido por la energía que irradiaba, el cruzado hubiera carcajeado por el absurdo. En lugar de eso, en un hilillo de voz que atravesó sus labios destrozados, preguntó: «¿Quién mierda eres?». La niña entró en el mausoleo, indiferente al mascullar histérico del demonio, y se arrodilló ante el cruzado. Tenía los ojos almendrados, enormes, hermosos. «Puedes llamarme Agnes»,